Buenas tardes, hoy 19 de mayo de 2021 iniciamos la clase número 15 del curso de Hormigón 2 para los grupos de licenciatura en Ingeniería Civil 1 y C 143 y 144. El día de hoy vamos a hacer un paréntesis para revisar lo que hemos desarrollado en cuanto a evaluación se refiere. Vamos a ver lo que había que hacer para resolver el examen número 1, la prueba número 1, y también vamos a conversar un poco del proyecto, aspectos importantes allí que resaltar, ya que estoy avanzado con las... saliendo, dice allí. Bueno, ya que estoy avanzado con la corrección, yo pienso que le puedo devolver tanto la prueba como los proyectos esta misma semana, posiblemente entre mañana y el día viernes. Así que veamos. Déjenme compartirles pantalla para que empecemos. Vamos a empezar con la prueba, con el ejercicio. Permítanme un instante. Ya está. Bien, conversemos un poco sobre este ejercicio. Era un ejercicio basado en esta planta de losa, pero se pedían cosas específicas, muy puntuales, solamente para verificar que usted comprende la metodología que estamos utilizando, tanto del método directo como del método del marco equivalente. Imposible poner a diseñar todo un proyecto, toda una planta de losa en un ejercicio, eso es para un proyecto, ¿no? Entonces, en cuanto al ejercicio, aquí teníamos una planta de losa con dos agujeros mostrados, y aquí se producía una especie de viga a ambos lados. Puede llamar viga o le puede llamar una porción de losa. El punto es que tiene un elemento aquí de un tamaño igual al ancho de las columnas, 80 centímetros, y el espesor que usted calcula, ¿no? Y se le había colocado este refuerzo. Bueno, también había un refuerzo en esta porción de la losa que había que verificar en esta franja de columnas. Vamos entonces paso a paso, revisando. Lo primero que pedía el ejercicio era determinar un espesor apropiado para la losa, de acuerdo a la 6318 del 2008. Y si observamos, aquí en esta planta, primero, solamente tenemos claros exteriores. Aquí no hay claros interiores realmente, porque si ustedes observan, todos estos claros que tenemos aquí tienen un borde exterior en todo su perímetro realmente. Todos estos claros tienen un borde exterior tanto de un lado como del otro, porque el agujero representa un borde que produce una discontinuidad. Así que en realidad aquí donde estaban los claros, los paneles interiores, estaban los agujeros. Entonces, alrededor de los dos agujeros tenemos un perímetro de losa, un perímetro de paneles, que iban a ser considerados realmente como claros exteriores. Los claros con canto libre, el canto libre no es un claro interno, ni es realmente como una extensión, es lo que realmente es, ¿no? Una proyección, una extensión de la losa. Así que estos claros que estoy señalando aquí con el cursor no son claros interiores, son claros exteriores con canto libre. Aquí no teníamos claros interiores, solamente claros exteriores. Entonces, lo que tenemos que utilizar es la fórmula ln sobre 30, ¿no? Que tiene el ACI para esos casos. También si observamos aquí, las luces son muy similares. Tenemos luces de 7 metros en un sentido, luces de 6 metros en el otro sentido.
Así que aquí luces internas, según los tamaños de las columnas, íbamos a tener muy pocas. Yo en la solución los planteé en el sentido este y oeste y norte-sur, todas las posibilidades solamente para propósitos de evaluarlos a ustedes. Pero la solución efectiva de este punto del ejercicio pasaba por determinar un espesor promedio en aquel claro o aquel panel que representaba más, o que se presentaba como más crítico, y que era entre los ejes BC y 1,2. En esta porción de aquí, BC y 1,2, en esta zona de aquí. Porque es donde tenemos las luces más largas, aquí entre las columnas más pequeñas de 40 por 40, aquí teníamos una luz de 560, perdón, de 540, como luz promedio entre estas dos luces aquí, ¿no? Aquí tengo, por un lado, 560 aquí va a tener 520. 560 acá y 520 acá, perdón. Y en el otro sentido, iba a tener 7 menos 20 centímetros a ambos lados, es decir, es 660. Entonces, en realidad, lo que usted tenía que hacer era tomar esto, calcular el espesor en un sentido y en el otro, y aterrizar con un espesor razonable que bien podía haber promediado aquí entre 18 y 22 centímetros, lo cual le produce un espesor de 20 centímetros que funciona muy bien para esta losa. Por supuesto, hay un rango de tolerancia que podemos considerar apropiado, tanto hacia arriba como hacia abajo. Hacia abajo no tanto, porque losas muy delgadas ya ustedes saben que tienen un problema de punzonamiento. Así que podríamos decir que de manera efectiva podríamos considerar como un espesor aceptable valores que fueran entre 19 hasta 22 centímetros. Podemos considerar como un rango aceptable. Más delgado que esto iba a tener problemas serios de punzonamiento, de flexiones, es decir, estructuralmente hablando, una losa muy delgada iba a requerir muchísimo refuerzo, iba a salir muy costosa en cuanto a refuerzo y no iba a tener un buen comportamiento ni de deflexiones y podría ser peligrosa para la falla cortante en dos direcciones o punzonamiento. Más allá de los 22 centímetros era realmente innecesario. Se vuelve la losa muy pesada, y estoy hablando en términos generales. Esto aplica para este ejercicio, para su proyecto, para la vida. Una losa muy gruesa va a significar exceso de carga innecesaria para los demás elementos, para vigas, para columnas, para las fundaciones. Se castigan demasiado con un peso de losa demasiado alto producto del peso. Y también, recuerden, desde el punto de vista sísmico, fuerza igual a masa por aceleración. Las estructuras sometidas a cargas sísmicas experimentan una aceleración lateral, bueno, usted lo sabe de su curso de hormigón 1, de manera que a mayor masa, más carga sísmica y más costoso es el diseño. Así que este es un rango aceptable para espesor de losa. Más allá de eso, era una losa demasiado pesada, innecesariamente pesada y no eficiente. Entonces, los cálculos que voy a presentar como solución a el ejercicio están basados en este espesor de 20 centímetros. Usted podía haber entregado un espesor entre este rango y yo se lo iba a considerar como bueno. Con el espesor de losa ya yo estoy en capacidad de determinar el peso propio por 2400, la gama del concreto en kilos por metro cúbico, ya que esta losa pesaba 480 kilos por metro cuadrado, que junto con la carga viva de
200 y la carga muerta superimpuesta de 320 producían una carga última de 1280. Siempre anda por ahí en losas de oficinas, de apartamentos, el valor está por ahí rondando los 1100, 1300, en ese orden de magnitud, 1400 quizás si tiene muchos acabados pesados y cosas así. Más bajo de eso es muy difícil encontrar losas, a menos que sea una estructura de acero ligera. Bueno, en el curso de acero podemos conversar de ese tema, que se pueda aligerar un poco la carga del peso muerto. Pero anda por ahí, por este orden de magnitud. Entonces, es decir, que ahí tenía 10 puntos sencillos de obtener, ¿no? Luego pedía el siguiente problema era, con ese espesor que ya usted había calculado, determinar la carga de diseño, la carga última, doble última, y verificar si el concreto de la losa por sí solo tenía la capacidad para resistir el cortante por punzonamiento. Esta es la acción en dos direcciones. Ahí estoy viendo estudiantes que se pusieron a hacer, siguiendo paso a paso el problema desarrollado de los apuntes. Oiga, no haga eso. Concéntrese en lo que le está pidiendo el ejercicio. Se pusieron a calcular cortante en una dirección. No está pidiendo eso. No sea recetario, sea ingeniero, piense como ingeniero, analice lo que usted tiene al frente. No es que yo voy a hacer unas cosas y me van a poner puntos. No funciona así este negocio, créame. Ni tampoco funciona en la vida real. Entonces era la acción en dos direcciones de las dos columnas más críticas. Ya que usted tenía que examinar, hacer un análisis y determinar primeramente cuáles eran las dos columnas más críticas para el funcionamiento. Y eso lo debe ser, cualquier estudiante debe ser capaz a este nivel de poder determinar cuáles son las zonas más críticas al funcionamiento. Si no, estamos perdidos. Si el concreto no cuenta con la capacidad suficiente, no es requerido modificar el espesor de la losa, ni rediseñar nada, ni refuerzos de estribos, ni ábacos, ni nada. Y se les pedía solamente considerar la acción de cortante directa, sin el momento desbalanceado que se transmite en forma de cortante excéntrico. Entonces, ¿cuáles eran las columnas más críticas? ¿Qué cosas yo tengo que ver? ¿Dónde están las zonas más riesgosas voy a tratar de quitar eso de aquí. Ahora sí. ¿Cuáles serían las zonas más riesgosas, más susceptibles al punzonamiento? Yo tengo que ver dos cosas. Primero, los tamaños de las columnas. ¿Bien? A mayor tamaño de columna, mayor perímetro yo voy a tener. Aquí el perímetro crítico vendría así. Desde luego, a mayor tamaño de columna, mayor perímetro crítico, así que si observo las columnas de 40 por 80 iban a tener un perímetro crítico importante. ¿Qué otra cosa debo observar? Estoy marcando algunas de ellas nada más. Las columnas más pequeñas tienen un perímetro más pequeño y el perímetro es la zona que tiene la estructura para resistir el cortante. Entonces yo tengo que examinar dos cosas: el perímetro y el área tributaria. El perímetro nos lleva al cálculo de B0 y el área tributaria nos lleva, con el área tributaria yo que obtengo el cortante último y con el perímetro obtengo la resistencia. Entonces las columnas más críticas son aquellas que van a tener el menor perímetro B sub 0, porque ahí es donde se presenta la menor resistencia, en concordancia con la mayor área tributaria, porque es donde se produce la mayor demanda. Entonces yo tengo que examinar ambos parámetros. Entonces, si veo mi planta de losa, yo observo que en cuanto a perímetro,
En cuanto a perímetro crítico, tengo dos tipos de columnas que tienen un perímetro pequeño. La columna C1, que es cuadrada, de dimensión pequeña, así que su perímetro B0 va a ser menor que el de las otras, que de todas las columnas rectangulares. Y esta columna de esquina tiene un perímetro B0, es la menor de todos los perímetros. Entonces aquí ya estoy observando estas dos columnas que tienen el menor perímetro. Veamos áreas tributarias. Vamos a ver este examen ahora de áreas tributarias. En áreas tributarias yo puedo partir todo esto en sus áreas tributarias. Ya ustedes saben eso cómo se hace, perdón. Ustedes saben eso cómo se hace según las dimensiones. Y voy observando entre las columnas de 80 por 40, estas áreas tributarias son bastante parecidas entre sí, pero si yo observo mi columna de perímetro pequeño, la columna de 40 por 40, tiene un área tributaria bastante similar a esta de al lado. Entonces, entre estas dos que tienen un área tributaria parecida, no igual obviamente, pero muy similar, entre estas dos va a ser más crítica aquella que tenga no solamente un área tributaria importante, sino también un perímetro crítico bajo. Entonces, ahí las dos columnas, ya definitivamente con eso yo concluyo que mis dos columnas críticas son la C1 y también tengo que analizar la D4, porque a pesar de que tiene un área tributaria más pequeña, tengo el menor de todos los perímetros. Entonces, esas son las dos columnas que yo tengo que analizar, no tengo que analizar más nada. Y si esas columnas son satisfactorias, el resto de la losa va a estar bien, en cuanto a punzonamiento, por supuesto. Entonces hago mi cálculo. El punzonamiento, aquí tengo la columna, el análisis para la columna C1, tiene un área tributaria en un sentido, aquí esta dimensión es restando todo, es 5,50 por 6 metros, es el área tributaria de esta columna. Los 5,50 es el 3,50 de aquí, del centro de la línea del marco, hacia la derecha, y 3,50 más el canto libre 2 metros, eso hace 5,50, y los 6 metros que tengo aquí, ¿verdad? Eso es el área total. Y el perímetro a la dimensión de la columna tengo que sumarle, por supuesto, el peralte efectivo. En este caso estoy utilizando 16,5, restando recubrimiento y restando diámetro de barra, ¿verdad? Tengo 4 lados, así que B sub 0 en este caso eran 226 centímetros. Verifico las relaciones B entre D para ver cuál de todas las fórmulas controla. Y todas las fórmulas la fórmula que controlaba es aquella que tiene, si es en el sistema inglés es 4 raíz de F', si es en el internacional o en el MKS, que es el que estoy utilizando aquí, es 1.1, ¿no? Phi de 0.75. El cortante último, la magnitud de la carga por la diferencia entre el área tributaria y el área que produce el perímetro crítico, ¿no? Casi 42 toneladas es el cortante último y la resistencia es 51 toneladas. La relación demanda-capacidad en este caso 0.81. O sea que esta columna, el punzonamiento, perdón, alrededor de esta columna, le estoy llamando interior aquí entre comillas, ¿no? En realidad no es una columna interior, ya explicamos por qué, solamente para diferenciar. Tiene capacidad. Yo hice un cálculo aquí de una columna D2, esta que está por acá, solamente para tener elementos para corregir los exámenes de ustedes, pero en realidad la columna que debíamos haber analizado como segunda opción es esta, o como columna segunda crítica, es la columna de la esquina, la D4, esquina. Tiene un área tributaria de aquí 350 más 20, 370 por 3.2, ¿verdad? 11.84. El perímetro, solamente tengo perímetro B sub 0 de ambos lados, 40 más 16.5 entre 2, ¿no?
dos lados así, dos lados. Es una columna cuadrada, así que la fórmula que tiene que ver con el tamaño de las columnas no tiene incidencia aquí. La relación perímetro entre peralte tampoco. Es que sigue gobernando la misma fórmula del cortante del concreto, phi por 1.1, raíz de f'(c) por b sub 0 por 2. El cortante último, el área tributaria, ya la expliqué. Le resto el área del perímetro crítico y obtengo el cortante último, que ahí casi son 15 toneladas. Y observe que la resistencia viene siendo 22 toneladas, demanda capacidad de 0.68. Quiere decir que la columna más crítica de todas realmente es la columna de 40 por 40 que está en la posición C1. Las demás, observen esta, yo la hice nada más para verificar. Tiene una demanda de capacidad inclusive 0.64, inferior de la columna de esquina, así que la columna de 4 es la segunda más crítica. Pero en ambas satisface el requerimiento. Quiere decir que ese espesor de 20 centímetros que estoy utilizando aquí para esta columna, para esta losa, que es bastante realista, es funcional, tiene buena capacidad. Ok, voy a hacer un alto allí. Si alguien tiene alguna pregunta, me levanta la mano y con gusto le atiendo. Señorita Hillary. Buenas tardes, disculpe, profe, es que me perdí cuando estaba explicando por qué no habían claros interiores. ¿Y me lo podría repetir, por favor? Por la presencia del agujero central, Hillary. El agujero central produce que este panel sea un panel realmente exterior. Y todos los demás son paneles exteriores realmente. ¿Lo ven? La verdad no. ¿Cuáles son las características de un panel exterior? Un panel exterior es aquel que tiene bordes libres. Observe que este panel de aquí tiene bordes libres. A ambos lados. Tiene 3 lados con bordes libres, así que eso califica como un panel exterior. Para que usted tenga un panel interior, y ahí le debe quedar ya definido plenamente, su panel debe tener bordes continuos de losa en todo su perímetro, cosa que no se produce en ninguno de los paneles que tiene aquí. ¿Te queda claro ahora sí, Hillary? Sí. Perfecto. Sí, excelente. ¿Alguna otra pregunta? Continuemos con el desarrollo entonces. Lo siguiente que solicitaba el ejercicio era determinar diagramas de momento para el marco B de la losa mediante el método directo, ¿no? Y establecer los momentos que eran totales, los de franja de columna y franja intermedia. Ya. El marco B lo tenemos aquí. Si observamos, ese marco tiene un ancho variable. Voy a tratar de ampliarlo un poco. Su ancho tributario para el claro de la izquierda y su canto libre es de 6 metros. Esta dimensión aquí son 6 metros. Pero aquí yo tengo una dimensión de 80 centímetros. La losa, por la presencia del agujero, viene por aquí, sigue el contorno del agujero, ese sería el borde de losa aquí, y luego amplía nuevamente a un ancho otra vez de 6 metros acá. Perdón. De los cuales tenía una franja de columna que ustedes deben determinar, ¿no? Era la mitad de esos 6 metros. Esa franja de columna iba a ser de 3 metros, ¿no? Para propósitos de la evaluación de la resistencia de estos aceros que están aquí. Entonces, las luces que tenemos aquí, bueno, yo tengo un canto libre de 2 metros, tengo luces de 7 metros, centro a centro, cara a cara, ya sabemos cómo determinarlo, ¿no? Esta sería mi luz L sub n aquí, esta sería mi luz L sub n acá. Bueno, tengo que ir al marco de allá arriba, perdón. Aquí.
sería mi luz L sub n. Acá esta sería mi luz L sub n. Y usted sabe que la luz L sub n es la distancia cara a cara de las columnas. Para el cálculo de los momentos, observemos, aquí tengo mi diagrama de cuerpo libre en elevación del marco B. Mi canto libre tiene una longitud de 2 metros menos, de 2 metros menos 20, es decir, de 1,80 m. Aquí tengo una luz libre de 660, que eran los 7 metros, tengo que restarle 20 y 20 de ambos lados, que hacen 660 aquí, acá y por todos lados. Todas estas luces eran de 6 metros. El ancho tributario, observe, el ancho tributario para el canto libre y el claro 1,2 era 6 metros, tal como he explicado hace un instante, ¿no? 6 metros aquí. Para el claro 2,3 es 80 centímetros. Y para el claro 3,4 vuelve a ser 6 metros. Perfecto, entonces el momento m sub 0 sabemos que es igual a la carga última por el ancho, esa L2, que aquí es variable, por ln al cuadrado, aquí las tengo ya, sobre 8. ¿Qué sucede? Esta carga que tengo aquí viene aquí, ¿verdad? En el canto libre, que me sorprendió ver la mayoría de los exámenes sin ese cálculo, el canto libre de un sistema estructural siempre es estáticamente determinado y su momento último en este caso es la carga por el ancho tributario del can, que es 6 metros, la luz del can al cuadrado sobre 2 equilibrio, ¿verdad? W al cuadrado sobre 2. La W por la L, la carga está, la resultante está en el medio por L medio, ¿verdad? W, L2 por L cuadrado entre 2. Ese momento es conocido cuando usted reemplaza su carga última, para mí que es 1280, para usted la suya, por la luz de 6 metros, el ancho, L2 de 6 metros, la luz del can al cuadrado 1,80 al cuadrado sobre 2 le produce, para mi caso, este momento, yo estoy trabajando en, a mí me gusta trabajar en toneladas métricas porque los valores son más pequeños, más manejables. Usted no se complica la vida con numerones. 12,44 toneladas metros. Ese es el momento en el canto libre, ese es el momento más fácil de obtener. Los demás, yo los obtengo con esta fórmula. Claro, estos claros, el 1,2 y el 3,4 iban a tener el mismo momento porque tienen las mismas características, mismo ancho tributario, misma luz. Sé que ese momento de 41,82 toneladas iba a ser igual para los dos claros, 1,2 y 3,4, pero el de la viga entre 2 y 3 tiene un ancho de 0,8, así que ahí es mucho más pequeño, 5,58. Este es el momento m sub 0 en estos casos, en estos claros, como viga simplemente apoyada. Eso lo tenemos que multiplicar por los coeficientes que ya sabemos para los momentos positivos y negativos, y luego por los coeficientes correspondientes para franja de columna y franja intermedia. 41,82 se transmiten 10,87 para la columna de la izquierda, 29,27 para la columna de la derecha, 21,75 hacia el centro del claro. 5,58, que es un momento pequeño porque allí lo que hay es una franja de losa muy delgada, de muy poco ancho, perdón. Esos 5,58 se transmitían 1,95 hacia el centro, 3,63 ambos lados, ¿no? Y acá, por ser un claro exterior nuevamente, el 10,87 se repite acá, el 29,27 y el 21,75. Trabajo con los coeficientes de franja de columna y franja intermedia. Sabemos que
en franja de columna, en las columnas exteriores se va a llevar el 100% y 0 para las franjas intermedias, tal como vemos aquí. Y los demás los reparto con los coeficientes que ya sabemos, ¿no? Aquí el 10,87 se va a 100% para la franja de columna y nada para la intermedia, 21,75, 12,96 para la franja de columna, 8,78 para la intermedia y así los demás valores. Y ahí tengo mi diagrama. Uy, yo veía cosas espeluznantes, gente que hacía cosas así. Diagrama de momento en el canto libre así. Wow. Como si estuviera apoyado también del lado izquierdo. Voy a pensar que fue confusión durante la prueba, pero realmente eso viola todas las leyes de la estática y las estructuras, ¿no? Lo siguiente que preguntaba el ejercicio era verificar la capacidad de inflexión en los puntos del marco B, donde se mostraba el refuerzo. Aquí teníamos 4 zonas, voy a verlo mejor acá, 4 zonas donde se conocía el refuerzo, o donde se daba pues, la información del refuerzo. Entre los puntos 2 y 3, tengo estas 3 número 4. Sobre la viga, si observo la planta, sobre la viga, yo tengo 3 barras número 6. Voy a limpiar esto un poco. Quitar un poco de cosas de aquí. Así está bien. Un poco de lectura de planos, ¿no? ¿Qué me está diciendo a mí este detalle? Que yo tengo 3 barras número 4 aquí en la parte central, inferiores en la parte central de esta viga. Tengo 3 número 6 en la parte superior. Así como tengo 3 número 4 aquí, tengo 3 número 6 superior en el apoyo de la derecha. Y ellas se extienden a ambos lados. Yo tengo un agujero aquí y acá. O sea que yo tengo unas barras, una serie de barras que yo no las voy a poder meter para allá, porque tengo un agujero. Entonces aquí hay 6 barras número 6 superiores y 6 barras número 6 superiores cortas para el lado derecho de la losa. Entonces aquí en total yo tengo 12 barras cortas y 3 barras largas que hacen 15 barras número 6 para el lado derecho de la losa. Y tengo 11 número 5 inferiores, esas 15 número 6 son barras superiores, todas. Y aquí tengo 11 número 5 para la parte central, para el momento positivo, igual que estas para el momento positivo. Entonces tengo 3 puntos para el cálculo de la flexión. Aquí, aquí, tengo 4, perdón, aquí y acá. ¿Qué debo utilizar? Lo que ya conocemos nosotros para la resistencia a la flexión. Phi mn, sabemos que es phi, el área de acero, Fy, D menos A medios, donde A medios a S, Fy, sobre 1.7 F'C por B. Ya tengo mis características, yo tengo 3 número 4, tengo mi ancho, ahí el ancho es 80 centímetros, recuerden. Acá el ancho, ya sabemos que en franja de columna este ancho son 3 metros. En esta franja de columna que me mostraba el problema, 3 metros, ¿no? La mitad del ancho del marco. La D ya la tengo, Fy, creo que también lo daba así, 4200, F'C 280. Bueno, tengo todo para calcular el momento en estos 4 puntos y compararlo con ¿qué? Con mi diagrama, ¿no? Con mi diagrama de momento que tengo aquí. En estos 4 puntos que mencionaba. Aquí en este punto 1, aquí en este punto 2, aquí en este punto 3. En franja de columna, por supuesto, así que es este. Aquí en el punto 4, en franja de columna, o sea, en este. En el punto 1, en el punto 2, en el punto 3 y en el punto 4. Haciendo el cálculo,
reemplazando entre los puntos 2 y 3, yo tengo 3 barras número 4, eso hace un área de 381 centímetros cuadrados, phi de punto 9, 381, 4200 FY, 16.5 D, ancho de 80 centímetros, desde luego, me produce una resistencia a la flexión de 2.32 toneladas metros y tengo una demanda aquí de 1.95, así que se satisface. Ese refuerzo cumple. Si usted tenía un espesor un poquito mayor, le iba a cumplir todavía mejor o con más creces, ¿no? Si utilizaba un espesor de 19 o menos de eso, quizás aquí esto ya no cumplía, porque estás utilizando un espesor un peralte muy bajo. Yo hice el examen para que todo cumpliera realmente, en otras palabras, ¿no? Estaba diseñado para que todo cumpliera. Veamos los otros dos puntos. Este punto, aquí hay 3 barras número 6 en el punto 2 de análisis. 3 barras número 6 tiene un área de 8.55. Hago el mismo cálculo, no tengo por qué repetir la fórmula, para qué repetir cálculos o tanto detalle. Tengo que utilizar la misma fórmula, ¿no? De eso vamos a hablar ahora con el proyecto. 503 es la resistencia del refuerzo y el momento allí es 3.63. También se satisface. En el punto 3 yo tengo, como decía, 15 barras número 6 en total. Las 15 barras número 6 aquí están, producen un área de 42.75. El ancho ahora es 3 metros, ¿no? O 300 centímetros. La resistencia 24.03 y yo tengo ahí una demanda en franja de columna de 22.16. También cumple. Es que todo cumple. No siempre es así, pero en este caso todo cumple. Y el último, las 11 número 5, tiene un área de 11 por 1.98, 21.78, también en 300 centímetros, 13.06 toneladas metros versus 12.96. Ahí se cumplía al pelo, ¿no? Es que estaba diseñado para eso. Listo. Eso es lo que había que hacer ahí. O vamos hasta ahí. Preguntas. Como ven, es un examen muy puntual. Había que ir a calcular específicamente lo que estaba solicitando la prueba. Y al final, el método del marco equivalente era evaluado en este problema en el que se pedía aplicar los conceptos para los claros BC y CD del marco 3. Ahí estaríamos hablando, vamos aquí a la planta, nos referíamos a este marco 3 en las zonas, perdón, BC y CD. Aquí, BC y CD. En este sector de aquí, ¿no? En donde teníamos para estos dos claros, tengo 3 columnas. Tengo 3 columnas y 2 luces. 2 luces de 6 metros cada una. Y el ancho es el mismo. 350 para la izquierda, 350 para la derecha. Ahí sí, lo que había que hacer era simplemente seguir lo que dice el método directo. Pedía calcular los momentos de extremo fijo. Los momentos de extremo fijo, en el caso ideal, sabemos que un doceavo de WL2 por L1 al cuadrado. Entonces allí en el claro DC, aquí, el ancho es 7 metros. El ancho es 7 metros, la longitud, la L1 es 6 metros, ¿verdad? Centro a centro.
Cuando reemplazo eso con la misma W última que tengo, 2688, en los claros, ¿yo por qué hice tanto? Si nada más era los claros DC y CB. Bueno, hice uno de más. El otro claro tiene una luz, los anchos eran diferentes por la presencia del agujero, ¿no? Aquí. Así que el ancho aquí era 350 más 40, más ¿no? 350 aquí. 350 más 20, 370, este ancho. Este claro BC tiene menos carga que el CB porque tiene un agujero de un lado, ¿no? Entonces debo esperar momentos más bajos, casi de la mitad. Entonces ahí tengo los primeros valores, ¿no? De momento. Para las rigideces, yo necesito estas rigideces de losa, era 4EI, 4 del concreto de losa, ¿no? El módulo de elasticidad del concreto de la losa. 4EI es el momento de inercia de la losa entre la luz, las luces L1, ¿no? Que tengan. El concreto, si en el sistema MKS, la fórmula es 15.100 raíz de F', ¿verdad? Usted hace ese cálculo aparte primero. Y el momento de inercia de la losa, usted sabe que es un doceavo del ancho. ¿Qué ancho? El ancho L2, ¿verdad? Pues en el sentido, este es el sentido del análisis. Así que es el ancho tributario, L2, por el espesor de losa al cubo. Entonces iba obteniendo, ya cuando reemplaza ahí, lo mejor era presentar los cálculos de forma tabular, ¿no? Aquí está, KSB. Estoy utilizando cifras significativas aquí para no copiar numerones. Yo odio copiar numerones y tantos decimales, ¿no? Ingeniero es práctico. También pedían las rigideces de las columnas. De la misma manera, la rigidez de las columnas, en el caso ideal, 4EI, ahora el concreto de las columnas, ¿no? Momento de inercia de las columnas entre la longitud de las columnas, que en este caso el problema decía que eran de 3 metros, el enunciado del problema. Aquí vamos a tener más rigidez porque el módulo de elasticidad de las columnas es diferente que el de las losas, porque tengo F' C de 350 y acá de 280. El momento de inercia de las columnas sabemos que iba a ser un doceavo de las dimensiones C2 por C1 al cubo, ¿no? C2, C1 en el sentido de análisis, ¿no? Iba a tener dos columnas más rígidas que la primera, ¿no? Esta columna es menos rígida porque tiene una H o una C1 de 0.4 y acá es de 0.8. El 0.8 al cubo es mucho más grande que esta. Por eso es que esas columnas tienen más rigidez, más momento de inercia que las otras, que la de la esquina, ¿no? De la B. Será su momento de inercia mucho menor que los otros. Cuando reemplazo aquí tengo los valores. Los elementos para la torsión, los elementos torsionales, a ambos lados, estamos hablando de estos elementos de aquí, ¿no? De aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Son los elementos transversales. Calculo su constante torsional, aquí está la constante torsional y la rigidez de él, ¿no? Y luego las columnas equivalentes, como ya usted sabe, ¿no? La columna equivalente, recuerde la rigidez, la suma de las rigideces de las columnas o la suma de las rigideces de los elementos torsionales entre la suma de las rigideces de las columnas más la suma de las rigideces torsionales. Así que lo mejor era presentar eso de manera tabular y ya con las rigideces los factores de distribución son proporcionales a las rigideces que haya de la losa y de las columnas en su correspondiente nudo. Los que se pedían eran de entre B y C, eran estos nada más. Yo no sé por qué hice tanto. Bueno, desde cuando estaba diseñando el examen después lo fui ajustando.
Y eso era todo lo que había que hacer ahí. ¿Preguntas? ¿Alguna consulta relacionada? Bien, como les decía, las pruebas ya las estoy terminando de evaluar. Pienso que mañana se las puedo estar devolviendo. Vamos a hablar de su proyecto. También es importante y tengo varios puntos allí que señalar. Realmente, para serle sincero, me sorprendió mucho ver el volumen de los proyectos que entregaron la mayoría de los grupos. Que me asustó cuando abrí el primer archivo y tenía 100, como 100 páginas más o menos. Wow, ¿qué hicieron aquí? Después abro otro y 300 y tantas. Y otro como 600. Dios mío, ¿esto qué pasó? Miren, déjenme abrir el proyecto para... Yo estoy tomando en cuenta que es bueno, no es la primera vez que estás en un proyecto hormigón, estás hormigón 2, ¿no? Pero usted está empezando en estas cosas, así que yo voy a ser bastante flexible con esto porque usted está aprendiendo, ¿no? Y es normal al principio no hacer las cosas del todo bien, ¿no? Pero hay que ir poco a poco mejorando y aumentando la efectividad. Usted tiene que ser eficiente. El ingeniero se caracteriza por ser muy eficiente en su proceso, así que usted va a tener que optimizar sus cálculos. Déjeme abrir la planta del proyecto para conversar un poco de esto. Aquí está. Usted tiene una planta muy regular, muy regular. Así es que no había que presentar cálculos de todo de manera exhaustiva porque realmente eso no es necesario. Hay que ser práctico, hay que ser muy eficiente en esto porque uno como ingeniero no está nada más haciendo un proyecto, uno está haciendo varios proyectos al mismo tiempo, así como usted está llevando múltiples cursos, ¿no? Usted no le quiere dedicar el 100% de su tiempo a una sola asignatura, eso no es prudente, ¿no? Igual en la vida uno tiene que balancear las cosas, ¿no? Yo que tengo familia, tengo que ver con mis hijos, mi casa y muchísimas cosas más. Entonces uno tiene que ser muy efectivo, muy eficiente con el uso de uno de los principales recursos que tiene, que es el tiempo. Entonces, veamos. El cálculo del espesor de la losa pasa muy similar con la prueba, con el ejercicio. Usted observa que tiene luces muy similares, que por ahí el espesor de la losa con el que usted va a trabajar puede estar rondando también los 20 centímetros. Y es que las losas andan por ahí siempre, 20, 21, 22, por ahí yo generalmente trabajo losas entre 18 y 22 centímetros, por ahí, no más, no menos de eso. Sé que el cálculo del espesor es una cosa que se hace una sola vez y ya, yo veía muchas repeticiones de lo mismo, igual que las cargas, y tanto cálculo de cargas y de cargas y de cargas, pero ¿por qué? Si, yo entiendo que lo hicieron en hojas electrónicas, en MATLAB, en Excel, pero esos cálculos que se hacen una vez no los sigan repitiendo, póngalo al principio del proyecto y ya, no lo ponga más. Entonces, observen, aquí las luces son bastante similares. Aquí yo coloqué a un lado las luces LN. Todos estos son LN en un sentido y en el otro, ¿no? Entonces, si observo, la menor de todas, las LN, está aquí 550. Ya tiene luces, si yo las coloco aquí para estudiarlas, tengo luz de 550, otra muy parecida de 560, después siguen estas de 6, 660 y 7. 6, 660,
7 creo que es la más grande de todas. Tenemos ahí libres, ¿no? Luces libres. Ya cuando restamos media columna y media columna a ambos lados. Yo sé que para diseñar voy a necesitar de base un momento m sub 0. ¿Verdad? Ese momento sabemos que es W por L2 por Ln al cuadrado sobre 8. Cada claro va a tener su L sub 0 y en cada sentido también va a haber un M sub 0. Cada claro va a tener el suyo, su M sub 0 en un sentido y en el otro. Y después esos valores nosotros los vamos a repartir entre positivos y negativos y luego franjas de columna y franjas intermedias. Pero observen algo, en losas realmente nosotros lo que vamos a diseñar son refuerzos que vamos a colocar en la losa. Y lo más conveniente es estos momentos normalizarlos con respecto al ancho de la losa. Yo puedo pasar ese valor de L2 para acá, dividiendo. Entonces aquí me quedaría un W Ln al cuadrado sobre 8, ¿verdad? Y tengo un momento por unidad de longitud. Un momento por unidad de longitud. Si yo observo, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 tipos de luces, así que yo voy a tener ese momento con respecto a L2 también uno para cada uno de ellas, ¿no? Después yo lo puedo dividir, y eso lo vamos a hacer ahora a continuación. Lo puedo dividir a momentos positivos, momentos negativos y momentos de franja de columna y franja intermedia. La vez pasada yo les expliqué esta fórmula, ¿verdad?, que es fundamental para el diseño del acero de refuerzo en losas, en donde nosotros, conociendo el área de las barras y su espaciamiento, podemos determinar cuál es la capacidad de la losa en flexión. Así que yo puedo tener un momento, un cálculo de un momento resistente, phi mn, por unidad de longitud. Voy a ponerle B mayúscula a esto, para diferenciar. Que es justamente esta fórmula que tengo aquí, phi por el área de la barra, por el área de la barra, por el esfuerzo de excedencia entre el espaciamiento, por D menos el área de la barra, Fy, sobre 1.7 F'C por el espaciamiento. El espaciamiento de las barras es la distancia a la que yo las voy a instalar. Es decir, es una variable, así como las demás de longitud, una variable de tipo constructiva. Entonces, ¿qué tal si yo me enfoco diferente para trabajar? Porque el proceso de diseño no es tanto formulación matemática, sino ir viendo resistencias y demandas. Es un juego de cargas contra resistencias. Las cargas vienen dadas por estas relaciones, las resistencias vienen dadas por esto. Entonces yo me esperaba ver una cosa como esta que les voy a mostrar. Los espaciamientos de las losas, nosotros sabemos por dónde pueden andar. Esa S, sabemos que en las losas no puede ser mayor de 2 veces el peralte, eso lo conocemos muy bien. Entonces, si yo tengo unas losas de 20 centímetros o aproximadamente de 20 centímetros, el espaciamiento máximo de las barras las voy a tener que poner como máximo a 40 o 42 por ahí centímetros. Quizás no más de 45 en algunas losas, ¿no? Pero anda por ahí, el espaciamiento máximo es como 40, por ahí alrededor de 40 centímetros. Entonces, ¿qué tal si yo me hago un tabulado? Porque las áreas de las barras, yo no tengo mucha variación allí, ¿no? Perdón. Las barras son o número 4, número 5, número 6. Por ahí estoy viendo gente usando número 7. Muy complicado en losa utilizar barras gruesas porque en un espesor delgado eso no cabe. Así que este es nuestro menú. Tengo 3 barras.
¿Y qué tal si jugamos con los espaciamientos y yo me hago un tabulado donde tenga estas áreas de acero y algunos valores de espaciamiento, digamos de 5 en 5 centímetros? Entonces, para eso puedo utilizar una hoja en Excel como esta. Observen. Yo puedo tener aquí, y esto lo hice antes de entrar a la clase, para explicarles. Yo puedo tener aquí mis características de los materiales, el concreto, el acero. Estoy utilizando como referencia un espesor de losa de 20 centímetros. Observen este tabulado. Aquí tengo mi número de barra, número 4, número 5, número 6. Sabemos sus diámetros, sabemos sus áreas, 1,27, 1,98, 2,85 para el número 4, el número 5 y el número 6 respectivamente, centímetros al cuadrado. Yo calculo mi valor de D, ¿verdad? Resto el recubrimiento de 2 centímetros de losa y resto la barra, ¿no? Del espesor, ¿no? Por ahí 16 y algo, ¿no? Si me hago un tabulado donde varío mi espaciamiento de 10 centímetros, espaciamiento de barras, el código no nos especifica cuál es el mínimo espaciamiento, sí nos dice el máximo es D medios, pero un espaciamiento de acero en losa de menos de 10 centímetros es muy complicado para construir, para instalar. No cabe el vibrador para vibrar el concreto. Yo procuro utilizar como mínimo, o sea, no utilizar un espaciamiento de barras en losa de menos de 10 centímetros. Menos de eso en losa es muy complicado. Estoy hablando de espaciamiento de barras en losa. Viga es otra cosa. Espaciamiento de barra en losa, procure no colocar menos de 10 centímetros porque constructivamente es un dolor de cabeza. Yo no coloco espaciamiento menos de 10 centímetros. El máximo es el doble de H. El máximo van a ser 40 centímetros. Puedo hacerme esta tabla de resistencia a la flexión por unidad de longitud. Eso va a tener unidades. Recuerda que esto va a tener unidades de fuerza, ¿verdad? Si esto es kilogramos metros, entre metros, la unidad es fuerza, ¿no? Kilogramos. Un momento unitario. Kilogramos metros sobre metros. Se cancelan los metros, me queda kilogramos. Aquí tengo un menú de resistencias, entonces. Por supuesto, la barra de más área a menor espaciamiento es la que va a tener la mayor resistencia. Observen, 14.625. La barra más delgada, con mayor espaciamiento, es la que va a tener la menor resistencia, 1974. Entonces, realmente, fíjense, yo no tengo que llenar mi proyecto de cálculos de resistencia, si aquí las tengo todas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaciamientos, 3 tipos de barras. Aquí tengo un menú de 21 combinaciones. Puedo tener número 5 a 20, o número 5 a 35, número 6 a 20, número 4 a 40, lo que sea, ¿no? Aquí lo tengo todo. ¿Para qué repetir eso muchísimas veces en un proyecto? Hágase una tabla como esta. Sea eficiente, ¿no? Ya esto está hecho. Tengo dominado esta parte de aquí. Aquí tengo mi menú para trabajar. Yo no voy a trabajar, es más, de aquí no voy a utilizar ni siquiera todo esto, voy a utilizar algunos, porque el diseño debe ser lo más en serie posible. Yo aquí tengo 21 posibilidades para escoger. ¿Qué más quiero? Vamos a hacer lo mismo, pero acá. Observe, yo tengo mis luces 550 hasta 7. Así que yo puedo hacer algo similar con las cargas, con la demanda. ¿Qué tal si me hago ese tabulado? Ahí mismo, abajo. Tengo mi carga para mi ejemplo, pues 1396, porque en este proyecto yo tenía, bueno, el espesor de la losa por 2400, tengo 350, ¿no? De carga muerta y 1.6 por 250. Usted no puede poner que esto sea de lectura, ¿no? Aquí, como lo dice muy rápido, lo metí ahí, ¿no? Pero usted puede tener eso como variables, parámetros afuera, ¿no? Datos de entrada. El tabulado que les decía, ¿no? LN tengo de 550 hasta 7. Y aquí tengo el cálculo del momento, ¿no? M sub 0 entre L2, esto que está aquí. WLN cuadrado sobre 8, ahí está.
tengo que considerar para las luces exteriores, para las luces interiores en franja de columna y en franja intermedia, ¿cierto? Y aquí tengo los coeficientes, ¿no? Los coeficientes de franja de columna, los coeficientes de franja intermedia, que usted ya sabe cuáles son. Tanto utilizarlos, ustedes los tienen. Entonces, estos momentos van a repartirse en positivos, negativos, franja de columna y franjas intermedias. Entonces, observe mi menú. Obviamente, las luces más largas van a tener mayores momentos y los valores de la demanda, o sea, en momento unitario, ¿no? Se me pasó a poner la unidad, esto también está en kilogramos. Importante, si no el que revisa no sabe qué cosa es ese número. Valores. La luz más larga va a tener los momentos mayores y los factores más grandes como este van a tener los momentos mayores. Observe que aquí tengo ya repartido en las franjas de columnas, por supuesto van a tener más momentos que las franjas intermedias, eso se sabe, ¿no? Eso se sabe. Es que el caso más crítico lo voy a tener aquí en luz interior con este momento de 0.49, este factor pues de 0.49, los rojos son los factores. Para la luz mayor, mi momento mayor es 4190. Voy a ver en la resistencia. 4190, ¿yo con qué lo puedo resistir? 4190, observen, yo lo puedo resistir con esto. Si yo ahí coloco barras número 6 a 35 centímetros, yo resisto esto sin problema. Y ese es el más alto, observe, yo no tengo valores más altos que ese. Es que ya estoy viendo que por aquí yo no necesito utilizar, observe, tanta resistencia. Estas resistencias por acá no las necesitaría. O sea, yo no tengo por qué poner espaciamientos de barra a 10 centímetros, a 15 centímetros, que estaría demasiado zorrado. Mire que esto, número 5 a 15, por ejemplo, o número 5 a 15 me produce esta resistencia de 7600. Yo no tengo esa demanda por aquí en ningún lado. No la tengo. Es decir, no. De este menú yo voy a descartar lo que no me sirve. Voy a eliminar los colores para que veamos cuál sería el siguiente paso. Porque yo quiero que usted haga esto en su proyecto y no quiero que se moleste conmigo porque yo le estoy enseñando y usted debe estar contento de aprender. Claro, tengo que evaluarlo y tengo que corregirlo como un buen padre hace con sus hijos. Lo hago con cariño, créanme. Pues yo quiero que usted haga esto bien para beneficio de todos. Entonces, así que olvídese de notas, olvídese de puntaje, olvídese de eso. Concéntrese en aprender. Yo le voy a transmitir, ojalá yo pueda transmitir todos los secretos que me sé de esto. Ahí ganamos todos, créanme. Vamos a empezar con lo más fácil, que es la franja intermedia. Observe que en franja intermedia mis demandas de momento último están entre 845 y el valor más grande 1796. Veamos acá yo que tengo. En mi menú, yo observo que aquí yo tengo barras número 4 a 40, que es lo menos que yo puedo poner. Y ahí tengo una resistencia de 1974, con número 4 a 40 centímetros. Número 4 a 40 centímetros me producen esta resistencia, 1974. Y yo con ese diseño solito puedo resistir todo esto que está acá. Ya tengo el acero para toda mi franja intermedia. En todas las luces, de todos los claros, observen. Porque 1974 es mayor que todos ellos. Observen, no hay ninguno que se lo pase. Si hubiera alguno que es mayor, yo ajusto, ¿no? Yo, bueno, ahí cambio, ¿no? Pero con este refuerzo que tengo aquí, ya la hice, ¿no? Bingo.
Yo no tengo que repetir más nada. Vamos a ver los demás. Veamos, vamos a ir. Claro, algunos van a estar sobrados, como estos, ¿no? Pero ahí no puedo hacer más nada, porque no puedo poner menos acero que el mínimo, ¿no? Y el espaciamiento máximo de las barras. Así que hay algunos, notoriamente, sobre todo aquí, ¿no? Donde la teoría me dice que es cero el momento. Ahí, obviamente, va a estar la losa sobrada, pero constructivamente tengo que ponerle acero. Sí. Veamos por acá. Vamos, a mí me encantan los colores. Vamos a utilizar colores en esto. Ya tengo número 4 a 40, va a ser el refuerzo que más va a estar presente. Yo lo puedo utilizar en algunas, para sacarle más el jugo. Puedo sacarla, o utilizarlo más por acá. Sí, aquí tengo unas, ¿ves? Unos que están menor de 1974, todos estos, ¿ves? Yo puedo utilizar ese mismo refuerzo aquí. Ya lo estoy utilizando en franja de columnas también. Para estas luces, ¿ves? Genial. ¿Dónde más lo puedo usar? Yo creo que ya no lo puedo usar en más ningún lado. Bueno, quizás por aquí, ¿ves? Por aquí también hay, ¿ves? Fíjense el jugo que le estamos sacando a esto. Con el mismo refuerzo, número 4 a 20, a 40. Ya me va quedando menos. Ya estoy llenando como el rompecabezas. Este estaba bien justito, 1974, 1947, ahí está el pelo, pero está bien, todavía cumple. Me faltan estos de acá, claro, los coeficientes son, los factores son más altos, punto 53, punto 49. Estamos hablando de los negativos, ¿no? Sobre las columnas, son estos, sobre las columnas. Estos por acá son positivos, ¿no? Ya ustedes saben. Aquí, todavía este yo lo pondría con ese. 1976, 1974. Eso no llega ni al 1%. Vamos a poner ese también. Me faltan nada más estos cuantos, vamos a ver. 2500, 2600, ¿dónde tengo eso? Bueno, miren, aquí. Voy a utilizar otro color. 2000, a ver, 2600. Voy a agrupar. ¿Se acuerdan cuando yo les decía traten de agrupar? Agrupar es lo que estoy haciendo ahora mismo. Yo voy a tomar todos estos valores de aquí, que están entre 2500 y 3300, y los voy a resistir con este diseño, número 5 a 35. Voy a utilizar otro color. Aquí. Voy a hacer ese, que resiste 3400. Fíjense, esto es hasta divertido. Usted no tiene que sufrir en la universidad. Lo que tiene que hacer las cosas bien, ¿no? Con eficiencia. ¡Pau! Ya tengo diseñado. Este acero lo voy a utilizar número 5 a 35, lo voy a utilizar aquí. Después yo dibujo. Lo demás es dibujar. Y ver cuántas barras salen, ¿no? Cuántas barras son, va a depender de los anchos de las franjas, ¿no? ¿Y cuántas barras son? Yo divido ancho entre el espaciamiento y sale la cantidad de barras. ¿Qué me falta? Bueno, me faltaban estos de aquí, ¿ves? A ver, estos de aquí. 2300, 2200, 2300. Voy a agarrarlo con esto mismo. Voy a afinar un poquito el lápiz, pero voy a utilizar este. Él cumple para eso también. Aunque pude haber utilizado... Bueno, vamos a usar otro mejor. Puedo utilizar nuevamente este de número 4 a 25. Vamos a hacer un poquito más efectivos. Ese lo voy a poner aquí. Ajá. Bien, cumplo ahí. Perfecto. Tengo 3 tipos de refuerzos por el momento. Y estos que están acá, bueno, vamos a esos tomarlos con... Ya estoy usando barra número 4, número 5. Quizás eso me convenga trabajarlo con número 6 porque si está un poquito más heavy, ¿no? 4500 es más. Yo puedo venir aquí... Ajá, ya encontré uno bueno, ¿eh? Aquí color. Este color de la Facultad de Civil.
Ya diseñé mi proyecto en cuanto a refuerzo. Tengo 4 tipos de refuerzo con los que voy a trabajar. Voy a trabajar número 4 a 40 en todo lo amarillo. Voy a trabajar con número 4 a 25 en todo lo azul. Número 5 a 35 en lo verde. Y número 6 a 35 aquí en lo morado. ¿Ya? Yo quiero ver esa tabla en su próximo proyecto. Preguntas de esto hasta aquí. Ven que el proceso de diseño realmente es, no debe ser traumático. Señorita Hilary, le escucho. Sí, pero y no importa las cantidades, es que cuando yo estaba calculando me salían para mi franja pequeña de 1 y algo, me salían cantidad de barras muy grandes en la número 4, entonces por eso yo decidí cambiarlas a la número 5, o para no tener un montón de que número 4 de ciertas cosas y número 5 de otras, pero no importa la cantidad exorbitante. Por ejemplo, yo le he preguntado a otra compañera a la que estaba en mi proyecto, ella en su franja le salía como 25 número 4, 25 barras número 4 y eran demasiadas cantidades de barras. Entonces, ahí no importaría esa cantidad tan exacta. Para mí yo lo había exagerado. Y ¿cuánto debería ser el, el valor mínimo al que debería llegar la relación de capacidad y demanda-capacidad en fricción? Fíjese, la cantidad. En hormigón 1, creo que mi profesor en hormigón 1, él me dijo que ese valor debería estar alrededor, creo que era del punto 80, creo que era por ahí, no me acuerdo si era por ahí. Bien, para responderle, usted tiene como 3 o 4 preguntas que hizo ahí. Miren, la cantidad de barras. Observa que yo aquí no estoy calculando la cantidad de barras, porque la cantidad de barras va a estar, la cantidad de barras que resultan, va a estar en función de los, perdón, va a estar en función de los anchos de la franja, de los anchos de los marcos, de los anchos de la franja de columna, del ancho este R2, perdón. Que si yo tengo una franja de columna, para ver esta, por ejemplo, un caso específico. Si yo tengo una franja de columna con un ancho de 3 metros, que es bastante común, 3 metros entre punto 4 le resultan en 7 barras. 7 barras, 8 barras. Pero si el espaciamiento es de 25, 3 metros entre 25 le resulta en 12 barras. Pero si tiene un ancho mayor, digamos, de 4 metros entre un espaciamiento de 20, digamos, 4 metros entre 20 le resultan 20 barras. Por lo general, en una franja de columna o franja intermedia, esto es una regla de a dedo, esto no está escrito en ningún lado, pero para que tengan una idea, colocar más de 20 barras es complicado, son muchas barras. Si eso es así, lo conveniente entonces subir a un diámetro mayor y espaciarlas más. Dentro de este menú, por supuesto. ¿Se comprende? En cuanto a demanda-capacidad, por lo general procuramos que la relación demanda-capacidad por ahí esté rondando el 80%, eso también es un diseño bastante eficiente, pero hay casos donde no es posible. Si yo divido aquí la demanda entre esta capacidad, 845 entre 1974, eso es punto 43, pero es lo mínimo que yo puedo poner. Acá en algunos casos eso va a estar sobrado, en otros quizás no tanto. Jennifer Murray tiene la mano levantada, dígame. Sí, profe. Por ejemplo, usted que calculó ahorita, que acaba de explicar eso de las tablas con las luces y eso, ¿cómo se vería afectada, por ejemplo, el cálculo donde está el ascensor, de las franjas esas en las que se encuentra, pues el agujero del ascensor y las escaleras?
Claro, usted ya aquí tiene un menú con el que usted va a poder resolver más del 80% de su proyecto. Crea, más del 80% de su proyecto va a estar aquí. Va a tener que hacer algunos ajustes específicos en aquellos puntos donde tiene el muro del ascensor, donde tiene las escaleras. Con esto no aspire a resolver el 100% de ningún proyecto, pero con que tenga el 80%, bueno, ya hay una gran ganancia importante. Ahí usted va a tener que venir específicamente a estos casos alrededor de, de los agujeros y va a tener que Hola. detallar. Permítame, que el micrófono es abierto. Sí, sí. Continúo. Va a tener que venir a detallar específicamente cuál es el refuerzo que tiene que colocar aquí. Observe que ahí estoy colocando barras un poco más largas que otras por la presencia precisamente del agujero. Entonces, a esos casos usted le tiene que prestar la debida importancia. Lo mismo que sucede acá, ¿no? Te va a necesitar de repente una serie de barras aquí, de un largo diferente. Observa. Pero esos casos, usted los analiza específicamente en cuestión. O sea, si aquí me resulta, si yo voy a colocar, si yo veo el momento que tengo en esta zona, y yo sé que ahí voy a necesitar, vamos a suponer que ese fuera este refuerzo, el verde que tengo aquí, que tengo número 5 a 35. Número 5 a 35. Y que tengo un ancho de columnas ahí de 350 entre 35, esos son 10 barras. Entonces ahí de esas 10 barras que quizás yo tenga que colocar ahí, a lo mejor 5 de ellas van a ser largas, porque esto está a la mitad, y 5 de ellas van a ser cortas. Entonces yo tengo que detallar eso. En total necesito 10 barras, pero 5 de ellas van a ser más largas que las otras, porque las otras tengo que reforzar también en la otra zona de la franja de columnas. A eso me refiero, con los ajustes que hay que hacer específicamente en algunas zonas que tienen agujeros, que tienen muros, etc. ¿Se comprende lo que indiqué? Entonces, profe, por ejemplo, el cálculo de los aceros que lo rodean esa área, puedes hacer como darme un indicio de lo que yo más o menos necesito para analizar la parte específica. Claro, precisamente, con esto usted se guía y ajusta, ¿no? Y ajusta. De la misma manera, digo, no me dio oportunidad de hacerlo, se lo hubiera mostrado también, pero no pude. Usted hace lo mismo con los cortantes, con las deflexiones, bien para el cortante por funcionamiento. Ya usted sabe que acción de viga no le va a controlar porque los paneles son muy cuadraditos, son todos muy cuadraditos. Entonces, ¿para qué repetir un montón de veces la verificación de acción de viga? No haga eso. Haga 1 o 2, si quiere, ¿no? Para estar seguro. Entonces, también los cortantes, yo estoy viendo 4 columnas de esquina que son muy similares en cuanto a áreas, más son idénticas, creo, en áreas y demás. No, ahí hay con que verifique una de ellas, quizás la más crítica, que son estas que tiene más área tributaria. Yo hago verificación de funcionamiento allí, agarro una intermedia, la que tiene más área tributaria, quizás esta, ¿no? Una interna, una de borde, por aquí mismo quizás también, ¿no? Esta quizás podría ser. Y hago esas verificaciones. Lo mismo las deflexiones. Si yo tengo mis luces mayores, esta puede ser en un sentido y en el otro. Yo hago mis deflexiones ahí en un panel exterior también, porque las deflexiones son más críticas en los paneles exteriores por lo general. Así que yo puedo chequear mis deflexiones de repente en este panel exterior, en un panel interior, en un panel adyacente. Este podría ser uno bueno, este adyacente al agujero, porque tiene 2 bordes libres. Así que yo podría chequear mis deflexiones ahí. Pero no en todos. Porque los demás, si cumplen los críticos, los demás están sobrados, usted sabe, ¿no?
Y yo le aseguro que con el método directo, usted procede de la manera que yo estoy diciéndole, usted puede entregar una memoria completa con 20 hojas de cálculo, sin exagerar, completa, sin que le falte nada y que tenga todo allí, con 20 páginas. La diferencia, y esto lo va a poder aplicar también con el método del marco equivalente. La única diferencia con el método del marco equivalente es este resultado de la demanda, del análisis estructural. Pero usted puede aterrizar a un tabulado similar a este y hacer exactamente lo mismo que yo acabo de hacer, casar resistencia con demanda de los momentos últimos. Por favor, simplifique su vida. Simplifique su vida. Sea más eficiente. No me entregue una memoria de cálculo de más de 50 páginas para el próximo proyecto, por favor. Una de las capacidades más importantes de un ingeniero es la de síntesis. No me vaya a entregar más de 50 páginas en su memoria que viene, ya son muchas. Y en cuanto a planos, guíese por favor con la serie de planos que les facilité. Varios, estoy viendo que están utilizando esto de referencia, está muy bien, ahí le estoy haciendo algunos ajustes. Guíense por los comentarios que le estoy escribiendo, me estoy tomando el trabajo de colocarle comentarios a cada proyecto de lo que tiene que mejorar, lo que le hace falta. Esto tiene que ir, su planta de refuerzo tiene que ir en el proyecto, una planta de refuerzo. No tiene sentido separar esto en paneles y paneles y paneles y entregar 20 hojas de plano, eso no lo hace nadie. Haga un plano de planta de refuerzo, haga estos detalles típicos para la franja de columna, para la franja intermedia, con las longitudes, ya eso se sabe cómo deben instalarse estos refuerzos. Para eso el ingeniero de campo también es ingeniero civil, entiende, porque utiliza el mismo lenguaje que el ingeniero diseñador, que también es un ingeniero civil estructural, ¿no? Ponga sus notas, ahí les voy a poner en su proyecto que tiene que colocar notas generales y especificaciones de los materiales, cuál es la resistencia del concreto. Alguien abre ese plano y dice, ¿cuál es la resistencia del concreto que hay que pedir aquí? ¿Cuál es el acero de refuerzo? ¿Cuál es la carga viva? Guíese por estas notas que deben aparecer ahí en el plano. En su plano eso debe aparecer, ¿no? Esas notas generales. En alguna esquinita, ¿no? Se pone ahí en alguna esquina, ¿no? de su proyecto. Sé que quería tomar estos minutos, bueno, ya me excedí bastante, ¿no? Para explicar sobre esto, aclarar. Usted está aprendiendo, no se vaya a enojar conmigo, esto no es regaño ni nada, ¿no? Sino que yo debo corregirlo para que usted cuando vaya allá y le pregunten, oye, ¿usted dónde se agarró? Usted diga con orgullo, no te pegue. Si hace las cosas bien, lo van a felicitar, le van a preguntar hasta quién fue su profesor. Y también, si no hace las cosas bien, le van a preguntar quién fue su profesor. Mencione otro, no mencione a... No, es broma. A ver, Hilary, le escucho. Sí, profe, es que era, disculpa, los perros están ladrando. Con respecto al cálculo de las deflexiones, si me podría decir, yo estaba viendo uno de sus apuntes, creo que era la lección 3, él tenía ahí un delta multiplicado por un lambda y averigüé que eran las deflexiones inmediatas, pero también encontré que se sacaban, lo que yo encontré decía que se podrían sacar con respecto a la luz más corta y deberían dar similares a la luz más larga. Si el cálculo debería haberse hecho tanto en las dos direcciones o se podría haber hecho en una sola. Y también encontré algo que hablaba sobre las deflexiones en el centro de la luz generadas por carga viva, que eran de 5 por el momento, entre 48, pero también me hablaba de
1 sobre 16 o 1 sobre 32 y entonces yo no exactamente no entendí eso a lo que se refería. Bien, señorita Hilary y los demás. Los proyectos, inclusive los que uno desarrolla en la vida profesional, siempre tienen connotaciones de investigación. El ingeniero tiene que ser un investigador por naturaleza. Entonces, todos los proyectos tienen connotaciones de investigación que ustedes van a tener que hacer. En las deflexiones, y esto es parte de lo que debieron haber cubierto en su curso de hormigón 1. Las deflexiones tienen que incluir la deflexión instantánea por carga muerta, la deflexión instantánea por carga viva y la deflexión a largo plazo de la carga muerta, porque la carga muerta produce lo que se conoce como creep o flujo plástico, que es la deformación con el tiempo de una carga sostenida. Entonces, esa deflexión a largo plazo es un factor de las deflexiones instantáneas. Y la comparación o la deflexión permisible en losas que tienen acabados de piso, paredes y demás elementos susceptibles a un comportamiento inadecuado por deformaciones excesivas es L sobre 480. Ahí veo algunos proyectos utilizando L sobre 240. L sobre 240 lo podemos utilizar en la losa de techo, que no tiene paredes, no tiene acabados de piso. Ahí podemos tener L sobre 240, pero en una losa intermedia, donde usted tiene acabado de piso, tiene particiones y demás, usted no puede utilizar eso, tiene que utilizar un valor más estricto, L sobre 480. Así que, en cuanto a la matemática del cálculo, la losa como se va a deflectar en un sentido y se va a deflectar en el otro, usted tiene que hacer el cálculo en ambas direcciones. Entonces, y en ambas direcciones tenemos que comparar contra L sobre 480 de esa luz. Yo tengo una luz de 7 metros y tengo otra de 6 metros, yo tengo L sobre 480 diferente, uno para un sentido y otro para el otro. 6 sobre 480, 7 sobre 480. Entonces, cada uno tengo que utilizarla con la deflexión correspondiente. En algún caso puede controlarle, por lo general controla la luz más larga, porque la luz más larga es la más flexible, desde luego. Pero si la luz es más larga, va a tener quizás en ese sentido más deflexiones que en la luz más corta. Al final, como la losa redistribuye y demás, el valor de la deformada va a ser el mismo. Sin embargo, la comparación de L sobre 480 no es igual en un sentido que en el otro. Es más crítico las luces más cortas, ahí en ese sentido, quizás eso es lo que está comprendiendo, porque tiene una luz permitida, la luz para la deflexión permitida más corta. Si yo tengo 6 metros, 6 entre 480, esa deflexión permitida sería 1.25 centímetros. Si tengo 7 metros, entre 480, ahí se permitiría 1.46 centímetros, un poquito más, casi centímetro y medio. Las deflexiones de las losas andan por ese orden, entre 1 punto algo centímetros. Veo algunos cálculos que tienen valores como si la losa no se deformara, 0.00. Algo no anda bien ahí. Usted espere deformaciones por ese orden, cercanos a 1 centímetro. Si se le deforma demasiado es porque tienen poca inercia, poca rigidez, quizás está utilizando un espesor muy delgado. Por eso es que el proceso de análisis y diseño es iterativo. El estudiante quiere que de la primera iteración todo le salga, es imposible. Yo he hecho diseños de edificios donde hemos necesitado utilizar más de 50 análisis y escenarios diferentes y no terminado. Es común que eso pase. Ahora, como esto es un proyecto académico, tampoco esperamos que sea tanto lo que tiene que iterar, pero sí de repente unos ajustes, ¿no? Lo normal, que es lo que debe suceder, ¿no? Es que no se alarmen si un diseño no sale todo completo a la primera, ¿no? Nunca sale, ojalá, nunca sale todo a la primera iteración, ¿no? Tiene que pasar por ese proceso de ajustes y demás. Observa, yo hoy trabajé con 20 centímetros, pero pude haber hecho algunos ensayos con 21 o 19 para ver cómo iba y qué cantidad de refuerzo me salía. Eso también lo puedo hacer y eso es lo que un buen diseñador hace, ¿no? Hacer ajustes en cuanto a las dimensiones y ver la cantidad de materiales. Es más, yo en mis hojas de cálculo tengo cantidad de materiales y costo. ¿Cuánto me está costando? ¿Cuánto costaría hacer esta losa con este espesor, con este acero de refuerzo y demás? Porque hay que tener una idea de los costos, ¿no? Eso
le interesa a todo inversionista. Al inversionista no le va a interesar nada de W cuadrado sobre 12, ni él no sabe eso. Es lo que le va a preguntar cuánto me cuesta. Y usted tiene que saber más o menos por dónde andan esos números también, porque tiene que dar respuesta. Ok, ¿alguna pregunta adicional? Investiguen, no se cansen de investigar, de leer, de consultar. Entrevístense a otros ingenieros. A los ingenieros les gusta mucho compartir sus criterios y compartir experiencias, así que te puedes aprender. Cuando yo digo investigar, no es buscar en libros, buscar en Wikipedia, que no debiera, pero ahí está. No es buscar en Google, no. Investigar es buscar publicaciones, buscar en journals, buscar en textos y buscar en otros profesionales el conocimiento. Eso es investigar. Si tiene un familiar ingeniero civil, mejor todavía. Que va y le habla. Y él va a estar contento de explicarle. Eso es investigar. Todas las fuentes son útiles y admitidas. Casi todas. Casi todas. Bien. Para aprovechar los minutos finales, estamos aquí en estos son sus proyectos. Tengo abierto, no debiera abrirlos aquí. Bueno, ya no importa. Aquí están los comentarios, ¿no? Usted lea todo lo que hay. Habíamos planteado el diseño del refuerzo de esta losa utilizando el método de las franjas, y allí partimos con una distribución del 50%. La mitad de la carga se va en el sentido norte-sur, la otra mitad en el sentido este-oeste, y se producía este diseño un poco raro. Esto nunca lo haría yo en la práctica, porque estoy colocando menos barras en el sentido donde más momento va a necesitarse, en el sentido corto. Estoy colocando más barras donde menos carga se transmite, en el sentido largo. Pero es lo que implica esta decisión. Si yo ajusto ahora y utilizo otra relación con un gamma de 0.75 y digo, bueno, el 75% de la carga la voy a distribuir en el sentido corto y en el sentido largo el 25%, eso me va a producir un diseño que aquí está. Quitarían los momentos del 75% y del 25% y los correspondientes refuerzos. Observe la diferencia. Ahora estamos colocando más barras en el sentido corto a un espaciamiento de 13.5, menos barras en el sentido largo a un espaciamiento de 18 pulgadas. Eso es más eficiente porque, como vamos a ver en la próxima clase, ya más en detalle, vamos a ver que como la losa se va a deflectar en dos direcciones, en un sentido y en el otro, las cargas realmente se transmiten en dos sentidos siguiendo una distribución más o menos como esta. Esto no es lo mismo que líneas de excedencia. Entonces, la forma como se distribuyen las cargas. Parte de las cargas se van a transmitir hacia este apoyo. Parte de las cargas se van a transmitir hacia este apoyo. Parte de las cargas hacia el apoyo de la derecha. Parte de las cargas hacia el apoyo de la parte superior. Entonces, si yo observo, la mayor parte de las cargas se están transfiriendo en el sentido norte-sur, en el sentido corto, porque hay más rigidez de la losa. La losa es más rígida en su lado más corto. Y menos carga, observe solamente estos dos triangulitos, menos carga se están transmitiendo hacia los apoyos de la derecha. Entonces, la flexión se va a ver mayormente afectada por el sentido de
la flexión norte-sur. En el sentido este-oeste lo que vamos a tener de transmisión de carga va a ser menor. Y mientras más rectangular sea la losa, su comportamiento se va a asemejar más al comportamiento de una losa en una dirección que en dos direcciones. Y asimismo, nuestro sentido de refuerzo debe ser cónsono con eso. De manera que hay otra forma todavía más eficiente, esto ya es más eficiente que el diseño anterior, pero hay una forma todavía más eficiente de distribuir los refuerzos, y es el de discretizar la losa en más franjas. Aquí estoy utilizando una franja para el sentido norte-sur y una franja para el sentido este-oeste. Pero yo puedo dividir mi losa en tres franjas en el sentido norte-sur y tres franjas en el sentido este-oeste. Como lo tenemos aquí, franja 1, 2 y 3 en el sentido este-oeste, franja 4, 5 y 6 en el sentido norte-sur. Mientras más franjas yo utilice, mejor precisión va a tener mi diseño y más eficiente va a ser mi refuerzo. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. De ahí es donde nace el espíritu del método de la franja, de dividir la losa, no en una franja en un sentido y en el otro como estaba haciendo hasta ahora, y asignarle un porcentaje a la flexión en un sentido y en el otro, sino el de subdividir en múltiples franjas los paneles y optimizar el acero de refuerzo que voy a utilizar. Bien, concluyo por hoy aquí. En la próxima clase vamos a completar este método. Ya lo que nos falta ver es relativamente sencillo. Y cerraríamos el tema del método de las franjas justamente aquí en la sesión que viene. Yo tengo una fecha asignada preliminar para la próxima prueba, pero la vamos a cambiar. No se guíe por esto. Lo vamos a cambiar, nos vamos a poner de acuerdo el lunes y vamos a hacer la prueba fuera de la hora de clase. Ok, pregunta antes de irnos, ya que estoy sobre la hora. Bien, entonces esté atento que entre mañana y el viernes yo les voy a estar devolviendo tanto su prueba como su proyecto, porque yo sé que están trabajando en el próximo que deben entregar para que tomen en cuenta todas las observaciones. Gracias por su atención, saludos a todos, cuídense y nos vemos Dios mediante en la próxima clase del lunes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profesor.